Hebreos 1, versículo del 1 al 4. Leemos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Quién es el Hijo, hermanos? Jesús. A quien constituyó, ¿qué cosa? Heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Quiero hacer énfasis en el verso 2 nuevamente. En estos postreros días nos ha hablado por él y por el Hijo. Vamos a orar buscando la dirección de Dios. Señor, gracias por este tiempo, gracias por esta mañana, gracias por las alabanzas, gracias por las visitas, gracias por el mensaje que nos ha traído también el hermano. Ahora nos disponemos a estudiar tu palabra, rogamos la asistencia de tu Santo Espíritu para que nos ministre, para que nos hable, Señor. Reconocemos nuestra deficiencia y nos ponemos a tu merced para que seas tú ministrando, Señor. Quita lo humano y quita lo terrenal. Por Jesús, amén. Hoy, el mensaje de hoy lleva por título Vehículos y tipos de revelación bíblica. Los cristianos constantemente estamos hablando de la Biblia, citamos la Biblia, aprendemos y enseñamos la Biblia, tomamos decisiones en base a lo que enseña la palabra de Dios, que es la Biblia. Incluso debatimos mucho sobre Biblia y hablamos mucho de la Biblia y comentamos opiniones con respecto a la Biblia. Y si usted va a una librería cristiana o usted es alguien que ama a la Biblia, probablemente tenga más de una versión de la Biblia. Y no es que hayan distintas Biblias, la Biblia es una sola. La diferencia está en que hay distintos tipos de comités de traducción que, al examinar los textos originales, pues traducen acorde a la cultura del lugar, usando el lenguaje asequible a la comunidad autóctona, vamos a decir así, que necesita oír la palabra de nuestro Dios. Y de ahí que la Biblia se ha traducido en distintas versiones, aún dentro del mismo español, dentro del castellano, que es el tipo de español que nosotros hablamos, y a otro tipo de versiones, porque si nosotros no hubiéramos traducido la Biblia, sino que hubiéramos usado la Biblia original, estuviéramos perdidos, porque la Biblia originalmente fue escrita, el Antiguo Testamento en hebreo y una parte en griego, en arameo, y el Nuevo Testamento pues en griego, y hasta donde yo sé, ninguno de nosotros sabe estos idiomas, ¿verdad? Así que damos gracias a Dios por ello, y hablamos mucho de la Biblia. Pero ¿por qué los cristianos tomamos tantas decisiones? Creemos lo que dice la Biblia, hacemos las cosas en base a la Biblia. ¿Por qué acudimos a la Biblia? ¿Por qué ese afán, vamos a decir, de sustentar toda nuestra fe y nuestra práctica en base a la Biblia? Porque somos un pueblo bibliólatra, porque somos un pueblo que adoramos un libro, veneramos un libro, o hemos visto que el libro es como si fuera Dios. No es por nada de eso, sino porque la Biblia es la palabra de Dios. Nuestra fe y confianza en el mensaje que contiene la Biblia, amados hermanos, es importante que usted entienda que no puede estar fundamentado sobre una fe irracional y una fe ciega. O sea, creemos en este libro, creemos en este mensaje, creemos en lo que es la palabra de Dios, basado en un estudio certero de lo que la Biblia dice que es y de lo que Dios mismo ha revelado de lo que es la Escritura. Entonces, nuestra fe no es una fe ciega. Hay razones muy poderosas por lo cual los cristianos creemos en el mensaje de la Biblia. Con el mensaje de hoy, precisamente, nos proponemos estudiar dos de estas razones. Dos razones por las cuales usted y yo somos el pueblo del libro, somos el pueblo de la sola Escritura, somos el pueblo de la palabra de Dios. Y probablemente esta sea su primera vez escuchando un tema como este. ¿Por qué los cristianos usan la Biblia? ¿Por qué vamos a la Biblia? ¿Por qué citamos la Biblia? Porque ella es la autoridad máxima. Y hay razones. Primero, la primera de estas razones tiene que ver con el vehículo de la revelación. Y cuando hablamos de revelación es dar a conocer lo que antes estaba oculto, estaba escondido.
La Biblia es la revelación de Dios, es el autodescubrimiento de Dios, es Dios dándose a conocer a ¿quién? A todos los hombres. Al pensar cómo nos llegó la Biblia, amados hermanos, no podemos pensar en una escena, porque muchas veces oímos la frase, la palabra de Dios, oímos la frase, la Biblia fue inspirada por Dios, la Biblia vino de Dios, pero no podemos pensar en una escena donde está ahí el escritor con tinta y pluma y el manuscrito y Dios dictando palabra por palabra de una manera mecánica. Es cierto que en determinado momento la Biblia fue dada de una manera mecánica, donde Dios directamente dictó y donde Dios incluso con su dedo escribió, pero aún así, Dios nunca excluyó la personalidad del individuo en cuestión al cual Él llamó para que pusiera por escrito la revelación de Dios. Así que quítese de su mente la idea de Dios dictando y el hombre ¿qué? Copiando mecánicamente palabra por palabra. Aunque la Biblia registra esta escena en alguna parte, no toda la Biblia fue escrita así, hermano. Ni todo es tan mecánico como en dichos textos se registra. Al examinar el resto de la Escritura, descubrimos que la Biblia no nos fue dada mecánicamente. Dios en su soberanía escogió a aquellos hombres santos, vamos a decir así, a quienes iba a usar para poner por escrito la palabra de Dios. O sea, no podemos hablar de gente que se confabuló y se sentó a escribir un libro como la Biblia. No podemos pensar a alguien que tuvo una experiencia religiosa X y dijo, esta experiencia que yo tuve la voy a poner por escrito para que otros se aprovechen de lo que yo descubrí o yo aprendí. No, la Biblia no es nada de eso. De hecho, vamos a ver que los hombres escribieron la palabra de Dios movidos por Dios mismo y revelados por Dios mismo. O sea que no podemos hablar de alguien que se le ocurrió decir, voy a hacer un libro como la Biblia, tal como ocurrió con otras religiones. Por ejemplo, a diferencia de la lectura, por ejemplo, con el Corán, comparándolo con el Corán de los islámicos, el Corán lo escribió una sola persona. Todos sus libros lo escribió una sola persona. Nuestra Biblia lo escribieron más de 50 personas en más de 1500 años. En un periodo de más de 1500 años. Y de diversos trasfondos culturales. Había gente que eran reyes, había gente que era sacerdote, había gente que eran profetas, otros que eran campesinos, pescadores. O sea, había gente de todos los estratos sociales. Y sin embargo la Biblia mantiene una unidad impecable. ¿Por qué? Porque es un libro que viene de Dios. Porque es la palabra de Dios. Entonces, Dios en su soberanía escogió a aquellos hombres a quienes iba a usar para poner por escrito la palabra de Dios, para poner por escrito su revelación, lo que Dios tenía que decir a los hombres y lo que Dios quería transmitirle a los hombres. Entonces, ya de aquí vamos pensando en esto, que Dios dejó su palabra, Dios dejó su revelación pensando en ¿quién? En ti y en mí. Dios dejó su mensaje para que usted y yo supiéramos cómo desarrollar nuestra fe, cómo vivir la fe y qué doctrinas son las aceptables a Dios. Pero sobre todas las cosas, Dios dejó su revelación para que nosotros supiéramos cómo es Dios y cómo debe de ser adorado nuestro único y verdadero Dios. Amados hermanos, ¿qué hace una vez hecha esta elección de Dios? ¿Qué hace Dios cuando escogió? ¿Qué hizo Dios cuando escogió a estos hombres a quienes le dio esta misión de dejar la palabra de Dios? Bueno, pues preparó su personalidad. Dios no solo elige a la persona para escribir la Biblia, sino que además elige todas las circunstancias, elige todo lo que necesita ser elegido, porque es necesario e imprescindible para que esta persona ponga por escrito la palabra de Dios sin ningún tipo de error. O sea, Dios elige a la persona y también los medios. Por eso Dios prepara la personalidad del individuo, haciéndolo manso, haciéndolo humilde, haciéndole también sabio, comprensible de la revelación de Dios. Dios también lo forma y le permite vivir a estos autores determinadas experiencias con Dios mismo y con su revelación, para que ellos pudieran dicha revelación ponerlas por escrito. Y es importante entender esto: la revelación de Dios
los autores no podemos hablar de ellos como personas que interpretaron la revelación y la pusieron por escrito. No cometa ese error. Dice el apóstol Pedro, ninguna profecía es de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Eso está en 2 de Pedro, capítulo 1, versos 20 y 21. O sea que no podemos hablar de ellos como personas que interpretó a Dios y puso por escrito. No, tenemos que hablar de ellos como personas que Dios escogió, que Dios preparó y que los usó, guió y preservó para que pusieran por escrito y sin error, ¿qué cosa? La palabra de ¿qué? De Dios. Entonces, ¿podemos nosotros hoy confiar en este escrito? 100%. ¿Por qué? Porque aunque fue un hombre que la escribió, el hombre no fue más que un instrumento, un vehículo. El verdadero autor de la Biblia, ¿quién es? Nuestro Señor. Por eso los bautistas creemos que la Biblia es nuestra única y suficiente regla de fe y práctica y conducta. Por eso no nos da miedo darle una Biblia a cualquier creyente. No nos da miedo entregar la palabra de Dios, regalarla. No nos da miedo entregar Biblias sin comentarios, sino solo el texto, porque creemos que es palabra de Dios, porque vino de Dios y tiene la autoridad de Dios y el poder transformador de Dios. Poder que entra, dice la Biblia, y que penetra y que parte el alma, los tuétanos y las coyunturas, y que discierne qué cosa, los pensamientos y las intenciones de qué, del corazón. ¿De quién? De cualquier persona, del inconverso, para producir la fe y que éste se arrepiente y vea en Cristo al Salvador, porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, y en el ya creyente para ser cada día renovado y transformado a imagen de quién, de Jesucristo, que es lo que la Biblia revela, que lleguemos a la estatura, de la medida, de la plenitud de Cristo. Por eso la Biblia habla de la Escritura como para que por ellas crezcáis para salvación. Entonces, esa es la razón por la cual confiamos plenamente en el mensaje de la Biblia, porque los hombres que la escribieron no fueron otra cosa que vehículos usados y preservados por Dios para poner por escrito y sin error todo el mensaje de Dios. Por eso Dios también elige lo que había de escribir e hizo dicha preparación de estos hombres de una manera extraordinaria, tan extraordinaria que la elección de aquellos a quienes Dios iba a usar para escribir la Biblia la hizo desde antes de la fundación del mundo. O sea que no tiene nada que ver con lo que la persona es o no es intelectualmente. No tiene nada que ver con el presente puntual de la persona. Tiene que ver con la soberana voluntad de ¿quién? De Dios. Vamos a ver un ejemplo. Profeta Jeremías. Jeremías capítulo 1, verso 5. Libro de Jeremías capítulo 1, verso 5. Y aclaro algo. Esta elección de la que vamos a estar hablando aquí no es la elección para salvación. Es la elección para el oficio profético. Jeremías capítulo 1, versículo 5. Vamos a leer desde el 4 para interpretar correctamente la escritura. Jeremías capítulo 1, verso 4 y verso 5. En los grupos del miércoles en Century Village son especialistas en Jeremías. Está bueno Jeremías. Allí se pone buena la cosa. Dice el verso 4. ¿Están todos conmigo? Amén. Vino pues palabra de Jehová a mí, o sea, a Jeremías, diciendo, y miren lo que Dios le dice ¿a quién? A Jeremías, al profeta, al que está escribiendo este libro. Y tenemos que ir pensando en algo, que el mismo principio que aplica a Jeremías, aplica entonces a cualquier otro autor de la Biblia. Dice, verso 5, antes que te formase en el vientre, te conocí. Antes que nacieses, te santifiqué. Y si usted se da cuenta, hay una coma ahí, para no repetir lo mismo. O sea, lo que quiere decir, antes que naciese, te di por profeta, aquí, a las naciones. Entonces, amados hermanos, antes de que el profeta naciera y fuera formado en el vientre de su madre, eso es lo que dice el texto, Dios ya había hecho tres cosas con él. La primera,
lo había conocido. ¿Qué significa? ¿Que hasta ahora no sabía quién era? No, no es de hola, ¿qué tal? Yo soy Jeremías, yo soy Dios, qué bueno, ahora te conozco. No es ese tipo de conocimiento. Significa elección. Te conocí porque te elegí, porque tomé esta decisión de usarte a ti de manera particular. A cada uno de nosotros Dios nos eligió para un oficio distinto. Dice 1 Corintios 12 que a cada uno de nosotros es dada la manifestación del Espíritu Santo. Por eso creemos en el sacerdocio universal de los creyentes. Y esto ocurre también con nosotros. Bueno, en el caso específico de los autores de la Biblia, fueron gente escogidas para esto. Y Dios le está diciendo, te escogí, te conocí. Y lo interesante de esto es que Dios lo conoce en el momento en el cual Dios está facultado para conocer, pero Jeremías no. Porque ¿dónde estaba Jeremías? Y hasta donde yo sé, ningún bebé en su estado de gestación tiene la capacidad de conocer. Y todo lo que implica conocer. A duras penas ya cuando crece y coge los 5 o 6 meses se dice que ya es capaz de identificar a la madre y la voz del exterior del padre. Pero eso no es conocer en la plenitud del concepto. Porque si cuando el bebé nace usted se lo quita a la madre y se lo da a otra persona, la persona que ella va a conocer como su padre, ¿quién es? Quien lo crió. Bueno, pues Jeremías no conocía a Dios y ya Dios conocía a Jeremías. Y no es porque Dios miró del pasado al futuro para... No. Es porque Dios había tomado una decisión. A este hombre lo voy a usar con este propósito. Por eso Dios dice, lo había santificado. Dice que desde el vientre de su madre, ¿lo qué? Lo santificó. ¿Qué significa santificar? Significa apartar. O sea que el hombre no había ni nacido, no había hecho ni bien ni mal, y ya Dios había ¿qué? Apartado a Jeremías para una misión específica. Entonces, la gente que escribió la Biblia, la gente que trajo palabra de Dios, la gente que puso la revelación por escrito, fueron gente elegidas por Dios y apartadas por Dios. Y junto con este apartamiento viene garantizado todos los recursos de Dios para que esta persona no termine haciendo otra cosa que no sea aquello que Dios le ha mandado a hacer. O sea que el hombre no iba después a decir, tú no contaste conmigo. Él iba a terminar haciendo aquello que Dios quería que hiciera, porque Dios es irresistible. Entonces, ya estos son elementos, el pensar en los vehículos que Dios usó para traer la palabra, son elementos que nos va dando seguridad. Nos va dando seguridad. Si usted tiene un problema del corazón, un severo problema del corazón, y yo me aparezco donde usted, que usted me conoce muy bien a mí, y yo le digo, mira hermano, yo he escrito un libro de cómo curar su problema del corazón. ¿Usted me haría caso? Solamente si está loco. ¿Por qué? Porque solamente puede escribir un libro así alguien que está facultado y doctorado y especializado en esta materia, con la acreditación requerida para dicho asunto. ¿Cierto o falso? Pues yo solo puedo creer el mensaje de alguien facultado y con la acreditación requerida en materia de revelación. Y aquí la Biblia me está diciendo que Dios escogió a este hombre. La Biblia me está diciendo que Dios lo apartó. Y la acción de Dios y el crédito está viniendo ¿de quién? De Dios. ¿Y quién es Dios? Bueno, la Biblia dice que Él es el creador del cielo y de la tierra. El soberano, el rey de reyes, el señor de señores. El que abre puertas que nadie cierre y el que cierra puertas que nadie puede ¿qué? Abrir. El irresistible, podríamos decir, el gran yo soy, el autosuficiente, lo más grande que existe. Yo Dios, dice Él, fuera de mí no hay otro.
Ese Dios es el que ha acreditado a estos hombres para poner sin error la palabra de Dios, a fin de que el pueblo santo de Dios tenga una guía para su vida, sepa cómo vivir, cómo adorar, cómo honrar al Señor su Dios y cómo tener una relación con Dios. Porque al final para eso hemos sido llamados, para ser apartados del mundo, lavado por la sangre de Cristo en la cruz, a fin de haber sido puesto en el camino para que rumbo a la gloria celestial prediquemos este mensaje a otros, pero la autoridad del mensaje no puede venir de los hombres, sino que tiene que venir de Dios. ¿Y esa autoridad cuál es? La Biblia. La Biblia contiene ese mensaje que dice: enséñale a que guarden todas las cosas, como parte del discipulado y de la gran comisión que Dios nos ha dado. Por eso es el valor que le damos a la Biblia, por eso es que creemos en la Biblia, por eso somos capaces de identificar a Dios como el autor y el acreditador de estas cosas. Esas son razones poderosas por lo cual creo en la palabra de Dios. Pero esto dice mucho más de Jeremías. Dice mucho más. Dice mucho más. Te conocí, te santifiqué, y dice: te di por profeta a las naciones. No cabe duda de que Dios había preparado a Jeremías para su tarea profética mucho antes de que hubiera nacido. El sello de Dios estaba sobre él. Y este mismo proceso lo vemos en todos aquellos hombres, aquellos más de 40 que Dios usó. Vamos a considerar otro ejemplo para ver que esto no ocurre solo con un autor del Antiguo Testamento, sino que es el estándar. Vamos a Gálatas capítulo 1, verso 15. Y ya quise buscar un ejemplo del Antiguo Testamento y uno del Nuevo Testamento. Hay muchísimos más. De Cristo se dice lo mismo. De Juan el Bautista se dice lo mismo. De Samuel se dice lo mismo. Gálatas capítulo 1, versículo 15. Y Pablo, hablando de su vida personal, mire lo que dice, Gálatas 1:15. ¿Ya está todo ahí conmigo? Amén. Dice así: pero cuando agradó a ¿quién? A Dios. O sea que lo que viene a continuación no es otra cosa que la voluntad de ¿quién? De Dios. De Dios. Lo que viene a continuación es el resultado de un plan divino. Es idea de Dios. No es capricho del hombre, no es capricho de la circunstancia, porque ninguna circunstancia escapa ¿a qué? Al Dios soberano. Y dice la Biblia: cuando agradó a Dios, que me apartó, dice Pablo, ¿de dónde? Del vientre de mi madre. Del vientre de mi madre. ¿Significa que lo apartó del vientre de mi madre? ¿Que lo abortó? No. No está hablando de aborto. Está hablando de comisión para una tarea. O sea, de una selección y de un apartamiento, de una santificación, desde que está en el vientre de su madre, de una familia farisea por naturaleza, que lo iba, y aquí es donde vemos la grandeza de Dios, porque la educación que después recibe Pablo es una educación judía extremista, al punto que usted y yo sabemos que él no fue de los discípulos de Cristo, no fue ni siquiera discípulo de los discípulos, él fue un perseguidor tenaz ¿de qué? De la iglesia. Y lo interesante de todo esto es que uno era el plan de Pablo y otro muy distinto era el plan de Dios. Y aquí es donde vemos lo sobrenatural de la Escritura. ¿Y por qué puedo confiar en ella? Porque es el resultado de un plan y de un diseño divino y que usa vehículos divinos. Y dice: me apartó del vientre de mi madre. Y después dice: y me llamó por su gracia. Verso 16. Revelar a su Hijo en mí. Y ahora mira la palabra. ¿Para qué? ¿Indica qué cosa? Propósito. ¿Para qué o qué cosa?
le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. O sea, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Lo que yo estoy enseñando no lo aprendí de ningún hombre, ni me lo dio ningún hombre. Me lo ha dado Dios mismo en persona. ¿Por qué puedo creer en lo que Dios le dio al apóstol Pablo? Porque Dios reveló que Dios lo había escogido desde el vientre de su madre y lo había santificado del vientre de su madre para esta misión. La mayor parte del Nuevo Testamento la escribió ¿quién? Pablo. Si usted se da cuenta, Pablo nunca dice, por mi intelecto y sabiduría escribí esto. Él siempre dice, recibí, Dios me dio. Entonces, puedo confiar en la Biblia porque los vehículos que Dios usó fueron gente escogida, gente santificada, gente apartada, gente idónea. Por eso tiene credibilidad. Y tanto es así que a lo largo de la historia han habido millones de autores. Muchos de ellos han quedado en el olvido y de sus obras se conoce una o dos. Sin embargo, llevamos miles de años con este libro, que cada día es más traducido, es más reproducido, es más vendido, es más enseñado, con la misma vigencia que tuvo desde el principio, con la misma autoridad y el mismo poder. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. Por eso confiamos en este mensaje. Por eso toda nuestra fe y nuestra conducta cristiana enseguida la examinamos. Este me está diciendo esto. A ver, ¿qué dice el libro? Pablo dice que Dios llamó desde el vientre de su madre porque le agradó a Dios. Entonces el que Pablo fuera llamado es un acto soberano de Dios. Dios lo llamó por gracia también como un acto soberano. Y este apartamiento y llamamiento que Dios hizo de Pablo fue para revelar a su Hijo en él, a fin de que él después revelara al Hijo a los gentiles. Y Dios en su gracia es tan grande que sabiendo que nosotros somos vulnerables a la tradición por el oír, prefiere dejar las cosas ¿por qué? Por escrito. ¿Usted quiere comprobarlo? Porque nosotros no somos nada buenos para transmitir lo que oímos. ¿Qué pasa con los chismes? Le añadimos, le quitamos, lo cambiamos. Yo me acuerdo que había un comediante en Cuba, no me acuerdo cómo se llama, era un monólogo sobre esto. Él decía la orientación que sale del alto mando de una empresa X. Él decía esto para no decir del gobierno. Y él decía, del presidente de la corporación a los ejecutivos, mañana hay una cena en el patio de las oficinas y hay que venir bien vestido. Cuando daba la orden al otro, mañana parece que hay una cena en el patio, vengan vestidos como quieran. Y cuando vas al otro, dice, caballero, hay tremenda fiesta en el patio de la fábrica, no hay que traer comida, puede traer a quien usted quiera, venga vestido como usted quiera. Cuando llega el jefe a los empleados abajo le dice, caballero, mañana no hay trabajo, todo el mundo para su casa porque los jefes tienen una fiesta en el patio, sin ropa, y van a comer lo que quieran. Y nos reímos
Pero eso pasa con la tradición oral. Por eso Pedro dice que tenemos la profecía más segura como escrita. Por eso acudimos a la Biblia, porque Dios es sabio. Moisés es otro ejemplo. Es el ejemplo de alguien que recibió una formación especial que le permitió dar la ley al pueblo. Nosotros sabemos que fue formado en la corte de Egipto. David es otra, y a donde quiero llegar es al vehículo, cómo Dios usa distintas formas para preparar a la gente. A Moisés le permite estar en la corte de Faraón. A David no. El gran rey David era un muchachito que vivía ¿dónde? En el campo cuidando el rebaño. Entonces, Dios ahí en el campo cuidando aquel rebaño le dio la formación que David necesitaba para luego dejar por escrito la palabra. Hermano, ¿quiere usted un salmo que ha impactado más vida que el Salmo 23? ¿Y qué es el Salmo 23? Es una descripción de ¿qué? De un pastor. David en su oficio ve a Dios como pastor. Jehová es mi pastor, nada me falta. ¿Ves cómo Dios nos prepara? Entonces, a donde quiero llegar es que Dios no solo llama a la persona, sino pone a la persona en determinados entornos, y todo lo que hay alrededor de estos llamados, Dios lo usa para después dejar ¿qué cosa? La escritura. Por ejemplo, Amós era un campesino. Dios necesitó su rudeza. Isaías fue equipado de manera especial para llevar un mensaje más refinado. Y no cabe duda de que la preparación de Dios en aquellos hombres escogidos por Él para poner por escrito lo que es hoy la Biblia fue una preparación física, intelectual y también espiritual. Entonces, la Biblia no es un libro cualquiera. Y fíjese si eso es así, que la Biblia tiene prosa, tiene poesía, tiene historia, tiene parábola, tiene hipérboles, tiene de cuantos recursos literarios habidos y por haber. No es cualquier libro. Entonces, nuestra fe en la Escritura no es una fe ciega, tiene fundamentos. Es Dios en sus actos providenciales quien se encarga de que los autores de la Biblia estuvieran en un lugar correcto, en el momento preciso, para recibir la revelación de Dios y después ponerla por escrito sin ninguna clase de error y haciendo uso de la personalidad y cultura. Es Dios en su soberanía y por medio de la obra del Espíritu Santo quien dotó de los dones, atributos, motivaciones y habilidades necesarias a los hombres que iba a usar para escribir la Biblia. No es de extrañarnos porque dice 2 Timoteo capítulo 3 versos 17 que toda la escritura es inspirada, 16 y 17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué cosa? Escuche, perfecto y enteramente preparado para toda buena. O sea que cuando el creyente estudia y aplica la escritura, es perfeccionado y preparado para la obra buena. ¿Pero por qué lo hace? Porque ha entendido los vehículos usados por Dios para este libro y entiende que su fe no es ciega, tiene un fundamento. Por eso Jesús dijo: en esto sabréis que sois mis discípulos si hacéis todo lo que yo os mando. Todo lo que yo os mando. Ahora, vamos a hablar ahora del contenido. Ya vimos los vehículos, ya vimos que Dios usó gente idónea, pero el contenido. Los dos tipos de revelación. Bueno, en la Biblia hay dos tipos de revelación. Pero antes de hablar de esto, es importante entender que en la Biblia Dios es el que revela. Dios es el que da ¿qué? A conocer las cosas. Pero Dios también es lo revelado. ¿La Biblia habla de qué? La Biblia nunca trata de probar de que Dios existe. No, la Biblia da por sentado que eso es así y punto. Génesis 1:1, ¿cómo empieza? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. No trata de explicar la existencia de Dios, no, da por sentado. Dios existe y punto. El Evangelio de Juan, ¿cómo empieza? Exactamente igual a Génesis. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Da por sentado la existencia de Dios.
¿Quiénes son los que tratan de entender cómo Dios existe, por qué existe y pruébame que Dios existe? Los necios. Salmo 14:1, dijo el necio en su corazón: no hay Dios. Dios no necesita ser probado. Por la fe creemos, dice la Biblia, que fue creado por la palabra el cielo y la tierra, y punto. Dios es entonces el que revela, y Dios también es lo revelado. La Biblia nos revela a Dios. El hombre por sí mismo, de hecho, no puede conocer a Dios ni nada de Dios, a menos que Dios le revele dándose a conocer. Porque Dios es infinito. Si Dios no hubiera decidido crear y revelar y darse a conocer a sí mismo, usted y yo jamás hubiéramos conocido a Dios, ni hubiéramos entendido nada de Dios. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Entonces, la Biblia es eso, es revelación de Dios. Por eso confío en ella. Lo que el hombre conoce de Dios es aquello que Dios le manifestó, revelándose a sí mismo. Vamos a Romanos 1:19 y comprobémoslo. Romanos 1:19. Romanos 1:19 dice con toda claridad, Pablo hablando en el contexto de Dios y todo esto, dice: lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo... O sea que los hombres lo que conocen de Dios se debe a que Dios lo ha dado, ¿qué? A conocer. Dios nos ha dado a conocer su mensaje por la Biblia. Usted conoce a Dios de una manera personal gracias a Cristo, quien le ha dado a conocer a Dios el Padre por medio de su palabra, la Biblia. Entonces Cristo, por eso leíamos en Hebreos que en el pasado Dios habló por los profetas, pero en estos tiempos nos ha hablado por el Hijo, porque Cristo nos dio a conocer ¿a quién? A Dios. Vamos a buscar Mateo 11:27. Mateo 11:27. Mire lo que dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. El Hijo revela ¿a quién? A Dios. De Cristo no haberle revelado estas cosas, de Cristo no haber revelado su palabra, nosotros nunca hubiéramos podido conocer a Dios, porque esta clase de conocimiento de Dios no se halla mediante esfuerzo o sabiduría de hombre. Por eso dice la Biblia que la fe viene por el oír, y el oír ¿qué? La palabra de Dios. A Dios no se le puede describir desde abajo. La revelación siempre fluye desde arriba, de arriba abajo. Ha llegado el momento de preguntarnos entonces, ¿qué es revelación? Porque hemos hablado de revelación, pero ¿qué es revelación? La revelación es la comunicación de verdades e ideas anteriormente desconocidas sobre Dios y su propósito. Es Dios dando a conocer lo que antes estaba ¿qué? Escondido, estaba oculto. ¿Cómo es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Por qué yo hoy puedo adorar? ¿Por qué yo puedo decir Rey de Reyes, Señor de Señores? Porque Dios lo reveló en su palabra. ¿Por qué yo puedo decir Santo, Santo, Santo? Porque Dios lo reveló en su palabra. ¿Por qué yo puedo expresar arrepentimiento? Porque Dios reveló en su palabra que Él es un Dios santo y demanda arrepentimiento, porque sin santidad nadie verá al Señor. ¿Por qué yo puedo tener comunión con Dios? Porque Dios reveló que por medio de Cristo el hombre tiene la comunión con Él, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. ¿Qué hubiera pasado con tu vida y mi vida si no hubiera habido nada de esto? Hubiéramos ido al infierno. Por eso dice la Biblia que reinó la muerte hasta Moisés, porque no había una revelación clara. Pero a Dios gracias. Por eso nosotros debemos de amar la palabra de Dios, estudiarla, escudriñarla, meditarla, obedecerla, porque es algo importante.
La revelación general es el testimonio que Dios da de sí mismo a través de la creación y la conciencia a todos los hombres. Por medio de la creación, de la conciencia. Los cielos cuentan ¿qué? La gloria de Dios. Pero esa revelación no dice arrepiéntete. Esa revelación de Dios no dice busca a Cristo. Esa revelación solo le dice al hombre Dios existe. Por eso encontramos gente que dice no, yo sé que hay algo. ¿No le ha pasado eso? Yo sé que hay algo. Claro que lo sabes si los cielos te lo están diciendo. La Biblia lo dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Y dice Pablo a los romanos que el hombre, cuando no tiene ley, su conciencia le es ley. Y la creación se vuelve en su juez. Pero esa revelación no le dice arrepiéntete. Por tanto, esa revelación no es la que salva. El hombre necesita algo más que el mundo general y la conciencia. Necesita una revelación que es específica y que dice las cosas por su nombre. Que dice, todos han pecado y están separados de la gloria de Dios. Que dice, necesitas arrepentirte. Que dice, necesitas la fe en Jesús como único y suficiente Señor y Salvador. Necesitas bautizarte. Necesitas crecer. Necesitas madurar. Necesitas evangelizar. Necesitas servir. Necesitas. Y digo la palabra necesita porque verdaderamente somos nosotros los necesitados, no Dios. Y esa manera clara a través de la cual Dios nos habla es la revelación especial, que es la que Dios dejó ¿dónde? En su palabra. Cristo es la máxima exposición de esta revelación. El Espíritu Santo nos guía a esta revelación. Esas son razones poderosas por las cuales acudimos aquí. La semana que viene vamos a hablar de la preservación de la palabra, como Dios la ha preservado. No voy a entrar en ese campo porque me estaría adelantando. Pero yo donde quiero llegar es que todos nosotros entendamos que nuestra fe no es una fe ciega, tiene un fundamento. ¿Por qué hago lo que hago? No por religiosidad, sino por convicciones y convicciones concretas que tienen una justificación. ¿Por qué acudo a la Biblia? Porque es un libro que vino de hombres escogidos, apartados, santificados por Dios y usados por Dios para este fin. ¿Por qué creo en la Biblia? Porque es la revelación especial ¿de quién? De Dios, que me identifica como yo soy, me revela a Cristo como Salvador, me muestra el camino que me lleva al reino de los cielos, me permite ver lo que está mal en mí, pero al mismo tiempo me revela cómo puedo hacer para despojarme de este viejo hombre y asirme de uno nuevo a fin de vivir en armonía con Dios, porque me revela el lugar que está reservado para los que creen en Jesús. Por eso creemos en este libro. Ahora, este libro solo se puede entender y comprender cuando se tiene al Espíritu Santo. Usted no se ha encontrado gente que dice, yo leo la Biblia y la leo y no la entiendo. Eso pasa con el no creyente. ¿Por qué? Claro, si usted es un nuevo creyente no va a entender todo del principio, pero estamos hablando del inconverso. No lo va a entender porque es el Espíritu Santo el que nos guía a toda verdad y el que nos enseña. Pero cuando usted se convierte, Dios pone al Espíritu Santo y el Espíritu Santo le empieza a enseñar por la palabra. Entonces, si quiere usted vivir a Cristo a plenitud, adorar a Dios en espíritu y de verdad, vivir comprometido con Él, usted tiene la responsabilidad de estudiar, meditar, vivir y practicar la Escritura y comprenderla. Pero esto solo es posible cuando se da el primer paso. Y el primer paso no es abrir la Biblia. El primer paso es confesar tus pecados, arrepentirte, abrir tu corazón a Jesús, creer que Él murió en la cruz, que su muerte quita el pecado y aceptarle como tu Salvador. Y cuando tú lo aceptas como Salvador, Dios pone su Espíritu Santo en ti y ese Espíritu te empieza a dar estas convicciones y a guiar por la palabra.
te pregunto en esta mañana, ¿ya diste este primer paso? ¿Es Jesús el Señor y Salvador de tu vida? Yo le invito a que incline su rostro y ore, por favor. Quizás usted no entienda todas las cosas en asuntos de fe todavía. Quizás no las ha comprendido. Pero aún así Dios demanda un paso de fe, que implica confesar tu pecado, que implica decirle, Señor, me arrepiento, que implica decir, Señor, quiero entender, que implica decir, Señor, creo en Jesús como Salvador.